Buenos días, hoy damos inicio a las clases en este formato tipo video presentación, pues fue la opción que más aceptación tuvo en las encuestas que se hicieron. Por otro lado, alguien sugirió no dejar las presentaciones en el idioma inglés. Sin embargo, yo considero que el vocabulario utilizado en estas presentaciones es relativamente sencillo, es técnico y necesitamos empezar a incrementar nuestras habilidades en la lectura del idioma inglés. Esto es necesario, sobre todo en la ingeniería, que será muy útil en su vida profesional. Entonces, de acuerdo a estas consideraciones, las presentaciones seguirán estando en el idioma inglés. Sin embargo, pues como ya las voy a comentar, ya las voy a desarrollar en idioma español, pues no habría ningún tipo de inconveniente para asociar lo que está en inglés con lo que está en español. Bueno, entonces, empezando ahora sí con la clase, hoy vamos a ver el concepto de fuerzas conservativas, la energía potencial y la conservación de la energía. Aquí en la figura podemos ver algo típico que yo creo que muchas personas lo han visto. Tenemos una estiba soportada en unos resortes y sobre esa estiba tenemos unos bultos. El peso de los bultos mantiene la estiba en cierta posición, ¿sí? De tal manera que los resortes son comprimidos en función del peso de los sacos o los bultos que haya sobre ella. Cuando yo empiezo a retirar bultos, puedo observar que la estiba empieza a subir. Y eso se debe a que la energía potencial elástica que había en los resortes, al retirarse los bultos, empieza a transformarse en energía potencial. Otra aplicación donde es fácil ver lo que es la energía potencial, la conservación de la energía, es en las montañas rusas, ¿sí? Tenemos aquí un vagón y pues, todos nos hemos subido en una montaña rusa. Vemos que ella, después de que es liberada con esa sola geometría de la montaña rusa, es capaz de hacer todo el recorrido y llegar hasta el otro extremo con una velocidad deseada. Entonces, de interés de ingeniería podría ser determinar las velocidades en los puntos diferentes de la trayectoria y algo muy básico, determinar a qué altura habría que liberar el vagón para que pueda recorrer toda la montaña rusa, toda la trayectoria y llegar hasta la salida a una velocidad deseada. Fuerzas conservativas. Se dice que una fuerza es conservativa si el trabajo hecho sobre una partícula para llevarla de un sitio o de una posición A a una posición B no depende de la trayectoria seguida. Como podemos ver en esa figura, tenemos una partícula sobre la que está actuando una fuerza F. Si esa fuerza ha sido utilizada para llevar la partícula de A a B, el trabajo realizado no depende de si usamos esta trayectoria o si usamos esta trayectoria. El trabajo será realmente el mismo. Es decir, que el trabajo realizado por una fuerza conservativa no depende de la trayectoria, ni de su velocidad, ni de su aceleración. Depende únicamente de las posiciones que tenga la partícula al comienzo y al final del movimiento. Aquí tenemos la ecuación matemática. Lo que dice es que el trabajo neto es igual a cero. Es decir, si yo voy de A a B y me devuelvo de B a A por esta otra trayectoria, como los trabajos son los mismos, sin embargo este de acá es negativo, el trabajo neto será cero. Yo puedo introducir este concepto de fuerza conservativa en el principio de trabajo y energía visto anteriormente y simplificar la solución de muchos tipos de problemas que antes hacíamos utilizando otros métodos. Okay. Energía potencial. La energía potencial es una medida de la cantidad de trabajo que una fuerza conservativa puede llegar a hacer cuando los cuerpos cambian de posición. Entonces, cuando tenemos un sistema de fuerzas conservativas, podría definirse fácilmente una función B, es decir, una función potencial que sea función de la posición de los elementos que compongan ese sistema. En los
sistemas mecánicos básicamente se tienen dos tipos de componentes de energía potencial. El primero de ellos está asociado con la gravedad, es decir, con el peso de los elementos, y el otro está asociado con la deformación de los resortes o de elementos elásticos. En este orden de ideas, la energía potencial total de un sistema podría estar o es igual a la energía potencial gravitacional de todos los elementos más la energía potencial elástica de todos los elementos. Energía potencial asociada a la gravedad. La energía potencial gravitacional está asociada al peso y a una distancia medida a partir de una línea de referencia. ¿Sí? Entonces, lo primero que hay que saber es que la energía potencial de un cuerpo depende de esa línea de referencia, depende de respecto a qué línea se esté midiendo. ¿Sí? Entonces, en esta gráfica tenemos aquí nuestra línea de referencia y vamos a decir que la energía potencial es positiva si el cuerpo se encuentra arriba, es decir, si Y es positiva, y será negativa si el cuerpo se encuentra por debajo de la línea de referencia. ¿Sí? Es decir, que la energía potencial gravitacional tiene signo. Podría ser cero, podría ser positiva y podría ser negativa. Todo depende de la posición relativa respecto a la línea de referencia. ¿Y dónde está esa línea de referencia? Usted la ubica. Usted pone la línea de referencia antes de resolver el problema. Bueno, ya aquí tenemos la ecuación de la energía potencial, masa por gravedad por un desplazamiento. El cambio en la energía potencial será la diferencia entre dos posiciones, si este es 2 y este es 1. El delta de energía potencial será mg por el delta de posición vertical. Ahora, el trabajo hecho entre 1 y 2 es el negativo del cambio en la energía potencial. Hay que tener presente eso. Entonces, ¿cómo se explica eso? Si yo hago un trabajo, o recordemos, cuando yo subía un cuerpo desde una posición a otra posición que está más elevado, yo hacía un trabajo negativo. ¿Sí? Pero si miramos eso desde el punto de vista de la energía potencial, al subir el cuerpo, estoy aumentando su energía potencial, es decir, que estoy teniendo un delta positivo. Sin embargo, el trabajo es negativo. Si yo meto trabajo al sistema, aumento su energía potencial. Pero si saco energía del sistema, disminuyo su energía potencial. Ahora, vamos a ver lo que es la energía potencial elástica. El elemento principal que utilizamos aquí para establecerlo, el concepto de la energía potencial elástica, siempre es el resorte. Recuerden que la fuerza de un resorte está asociada a una constante K y a un desplazamiento medido a partir de su posición no deformada. Cuando está en su posición no deformada, vamos a decir que su energía potencial es cero. Ahora, si se deforma el resorte, vamos a obtener una energía potencial. El resorte va a almacenar una energía potencial. El resorte puede ser deformado en dirección positiva o en dirección negativa. Ahora, la energía potencial para un resorte es un medio de la constante del resorte por el desplazamiento al cuadrado. No desplazamiento, deformación, donde X, lo he cambiado aquí, X es la deformación medida a partir de la posición no deformada. Entonces la pregunta que nos haríamos sería, bueno, la energía potencial en un resorte es positiva, siempre positiva,
o siempre negativa. ¿Okay? Aquí podemos ver que la energía potencial siempre es positiva. Siempre. O cero cuando no está deformado. Pero aquí está deformado estirándose. La energía potencial es positiva. Aquí está deformado comprimiéndose. La energía potencial es positiva. El cambio de la energía potencial pues será la diferencia entre los valores de la energía potencial en las dos posiciones, y el trabajo nuevamente será el negativo del cambio en la energía potencial. Entonces, lo que les decía ahora, la energía potencial elástica es siempre positiva. ¿Sí? Ok. Ya conociendo el concepto o cómo se calcula la energía potencial gravitacional y la energía potencial elástica, podremos incluir esos dos conceptos en el principio de la conservación de la energía. Pero ojo con esto, hay que tener en cuenta una cosa. Este principio que vamos a establecer aquí está hecho para fuerzas conservativas. Cuando en el sistema hayan fuerzas no conservativas, esta ecuación que vamos a establecer ahora no tiene validez. Habría que aumentarle un término más que incluya la energía o el trabajo hecho por esas fuerzas no conservativas. Estas fuerzas no conservativas, la más conocida es la fricción. La fricción es una fuerza no conservativa, disipa energía. Siempre que haya fricción va a haber pérdida de energía. Entonces, ese es el mundo real. Aquí estamos resolviendo unos problemas ideales donde las fuerzas son conservativas y no hay fricción. Pero en el mundo real habrá que incluir en el principio de la conservación de la energía un término adicional que involucre el trabajo hecho por esas fuerzas no conservativas. Bueno, volviendo al principio de la conservación de la energía, su ecuación es esta. T1, que es la energía cinética, y B1, que es la energía potencial en el estado 1, va a ser igual a T2 más B2. El término T1 más B1 es igual a E y es la energía mecánica del sistema. Entonces, esta ecuación lo que me está diciendo es que la energía mecánica del sistema, cuando están actuando sobre él o cuando involucra fuerzas conservativas, la energía mecánica total del sistema se conserva. Es decir, que esa energía es constante. Es decir, la energía mecánica en el instante 1 es igual a la energía mecánica en el instante 2. Reitero, ¿y qué es esa energía mecánica? Es la energía cinética más la energía potencial. Entonces, para que este principio funcione, lo que debe pasar es que lo que se pierda en energía cinética debe ser convertido en energía potencial y viceversa. ¿Okay? Entonces, recordemos además que la energía cinética se calcula como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Ok, entonces resumiendo, hemos visto hoy el concepto de fuerza conservativa. Las fuerzas conservativas, su trabajo, el trabajo realizado por las fuerzas conservativas no depende de la trayectoria, solamente involucra el estado inicial y el estado final, es decir, la posición inicial y la posición final, ¿sí? Es decir, que no depende de su trayectoria. Luego vimos lo que era la energía potencial, que es una capacidad de realizar trabajo en virtud del cambio de posición. Luego vimos lo que era la energía potencial gravitacional y que está asociada a la posición vertical de las masas respecto a una línea de referencia que es arbitraria. Cada quien la pone donde desee, pero debe mantenerse en toda la solución del problema o en toda la aplicación que se esté haciendo. Luego miramos lo que era la energía potencial elástica, que está asociada a la energía que almacena un resorte al ser deformado, es decir, al ser desplazado de su posición de equilibrio. Y por último, hemos visto lo que es el principio de la conservación de la energía para fuerzas conservativas.
que establece que la energía mecánica en un instante 1 es igual a la energía mecánica en un instante 2. Y que lo que básicamente sucede es que hay una transformación de energías entre energías cinéticas y energías potenciales. Bueno, hemos terminado la clase de hoy. Ahora vamos a resolver este ejemplo de aplicación del principio de la conservación de la energía. Dice así, dice que hay un collar de 4 kilogramos que en este momento está en C, que tiene una velocidad de 2 metros por segundo cuando se encuentra en A, que la constante del resorte es 400 newton metro y que ese resorte cuando está sin deformar tiene una longitud de 0,2 metros. El objetivo es encontrar la velocidad en B. Ok, entonces se va a resolver este problema aplicando el principio de la conservación de la energía entre A y B. Ahora aquí preguntan por qué es una buena opción colocar la línea de referencia en A en lugar de B. Entonces piensen un momento por qué es una buena opción colocar en este caso la línea de referencia en A y no en B. Ok, esa pregunta la vamos a resolver ahora. Por otro lado, una de las ventajas que tenemos al aplicar el principio de la conservación de la energía es que en esa ecuación no interviene ningún valor que esté en medio de las dos posiciones, es decir, solamente necesitamos saber qué pasa en A y qué pasa en B. No necesitamos saber qué pasó en el intermedio, si habían fuerzas, si habían velocidades. No necesito saber nada de lo que hay aquí en la mitad, solamente qué hay en A y qué hay en B, es decir, cuáles son las condiciones cuando está en A y cuáles son las condiciones cuando está en B. Entonces vamos a resolver el problema. Bueno, lo primero que tenemos que identificar en este problema es que hay dos elementos de interés, es decir, hay dos elementos que en función de su cambio de posición efectúan o provocan un cambio en su energía asociada. Uno es el collar y otro es el resorte. Luego, hay dos posiciones de interés que son A y B. A será la posición inicial, B será la posición final. Y lo siguiente que interesa es seleccionar una línea de referencia que se ha puesto aquí en A. La ventaja de ponerlo en A o la decisión de colocar la línea de referencia en determinado punto pasa por el hecho de que ese punto en lo posible debe ser un punto donde hayan menos términos a calcular. Como veremos ahora, en A hay un término que desaparece, ¿sí? Entonces eso va a simplificar la solución del problema. Entonces uno lo que debe tratar de colocar es la línea de referencia en un punto que sea de interés, bien sea geométrico por alguna razón o porque en ese punto algunos términos de la ecuación desaparecen o se hacen cero. Bueno, vamos a escribir los componentes de la energía para cada una de las posiciones. Recuerden que necesitamos la energía en A y la energía en B. Entonces empecemos. Para efectos de la ecuación voy a cambiar el A por 1 para no estar escribiendo as. Entonces en A vamos a verificar si tenemos energía cinética. Entonces la ecuación de la energía cinética en 1 va a ser un medio de la masa del collar por la velocidad del collar en 1 al cuadrado. Entonces tenemos que eso es un medio de 4 por 2 al cuadrado. Entonces la energía cinética en 1 va a ser 8 newton por metro. Luego vamos a verificar qué energía potencial hay en 1. ¿Sí? Recuerden que en 1 este collar está aquí en este punto. Por lo tanto el resorte va a estar aquí en esta posición, no en la mostrada, sino que va a estar aquí. Entonces la energía potencial en 1 va a ser una energía potencial asociada a la posición vertical del collar y una energía potencial asociada al resorte o a la deformación del resorte.
eso será en 1. Bueno, como colocamos la línea de referencia en 1 o en A, la energía potencial gravitacional va a ser 0, porque H1, es decir, la distancia entre el collar y la línea de referencia es 0. Entonces, la energía potencial en el instante 1 es 0. Vamos a la energía elástica. La energía potencial elástica es un medio de la constante del resorte por la deformación del resorte al cuadrado. Geométricamente podemos ver que en esta posición el resorte va a tener una longitud de 1. Por lo tanto, la deformación del resorte va a ser 0.1, la final, menos la inicial, que es 0.2. Por lo tanto, la energía potencial elástica del resorte será un medio de K por la deformación al cuadrado. Es decir, eso nos da que la energía elástica es 2 newton por metro. Ahora vamos a calcular la energía del sistema cuando el collar se encuentra en la posición B. La primera parte de la energía está asociada con la energía cinética, que es un medio de la masa del collar por la velocidad del collar en el instante 2 al cuadrado. La velocidad del collar es la incógnita, es lo que desconocemos. Operando vamos a tener que la energía cinética en el instante 2, la energía cinética del sistema en el instante 2 es igual a 2 veces la velocidad de C, la velocidad del collar al cuadrado. Ahora miramos la energía potencial del sistema en el instante 2. Y vemos que la energía potencial del sistema está asociada a una energía potencial gravitacional debido a la posición del collar en la posición B y una energía potencial elástica debido a la deformación del resorte en la posición B. La energía potencial gravitacional está asociada con la posición del collar respecto a la línea de referencia, es decir, a esta distancia vertical. Si nosotros observamos la gráfica, vemos que el radio de este arco es 0.4 metros, por lo tanto la energía potencial gravitacional será igual a menos, ¿por qué? Porque está por debajo de la línea de referencia. Entonces, ojo, tiene que ser menos. ¿Sí? Ese menos sale de aquí, de este H. El H es negativo hacia abajo. Entonces, el H es negativo, sería menos 0.4. Por lo tanto, la energía potencial gravitacional en el instante 2 es menos 15.7 newton metro. Vamos a ver qué pasa con la energía elástica. La energía potencial elástica del sistema en 2 es igual a un medio de K por la deformación 2 al cuadrado. Pero la deformación en 2 es igual a la longitud del resorte en B, que matemáticamente podemos encontrar por Pitágoras, que es igual a 0,5 metros, menos la longitud inicial. Es decir, que la deformación del resorte en el instante 2 es 0.3 metros. Operando, tenemos que la energía potencial elástica es igual a 18 Nm. Siempre positiva, porque es la energía potencial elástica. Listo, ya tenemos la información de la energía en el instante 1 y la información de la energía en el instante 2. Entonces aplicamos el principio de la conservación de la energía. Teníamos la energía cinética en 1 eran 8 Nm, la energía potencial en 1 era 2 Nm, etc. Operando, despejando velocidad del collar en el instante 2, obtenemos que la velocidad del collar es igual a 1.96 metros por segundo. Y así se ha resuelto el problema. Vamos a resolver este otro ejemplo. Recuerden que muchas veces en los problemas hay que combinar cinemática y cinética. Este ejemplo es uno de ellos, donde
Vamos a aplicar el principio del trabajo de la conservación de la energía y vamos a combinarlo con cinemática, algo que ya hemos conocido. También sugerirles que traten de resolver los problemas que están en el taller sobre trabajo y energía utilizando el concepto de conservación de la energía. Van a ver que algunos de ellos van a resolverse de una manera mucho más fácil. Bueno, entonces el problema dice así. Dice que hay un esquiador que está inicialmente estático en A y que se lanza sobre esa rampa hacia abajo, que se desprecie la fricción en la rampa y la resistencia del aire, y lo que hay que hacer es determinar su velocidad cuando él llega a B. La siguiente parte es que hay que determinar la distancia S donde el esquiador va a golpear la tierra, asumiendo que en B la velocidad que tiene el esquiador es horizontal. Se sugiere despreciar el tamaño del esquiador y su masa es de 70 kilogramos. ¿Okay? Entonces tenemos un esquiador que está inicialmente en reposo acá, se deja caer por esta superficie sin fricción, va a llegar a B y va a salir volando, inicialmente en B con una velocidad horizontal, y va a caer en el punto C. Hay que determinar, conociendo su masa, la masa del esquiador, cuál es la velocidad en B y a qué distancia golpea la nieve o la tierra. Entonces, empecemos. Ok, lo primero que hay que hacer es que como este se va a resolver por el principio de la conservación de la energía, lo primero que tenemos que hacer es establecer una línea de referencia. Esa línea de referencia la he puesto acá. En el ejercicio anterior se puso en una parte donde la velocidad era 0. Sin embargo, aquí como son dos problemas en uno, entonces se ha decidido poner aquí que este es como el punto de conexión de los dos problemas, de las dos partes del problema. Pero el que quiera hacerlo en A, pues lo puede hacer en A. Es decir, recuerden que hay libertad de colocar la línea de referencia donde cada uno considere más conveniente. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar inicialmente el principio de la conservación de la energía entre A y B. Entonces empecemos a identificar que hay en A. En A la velocidad del esquiador es 0 y de acuerdo a esta línea de referencia la altura de A es 46 metros, o la distancia vertical de A respecto a la línea de referencia es 46 metros. En B tenemos que su altura es 0, coincide con la línea de referencia, y la velocidad de B en B del esquiador no la conocemos, será una incógnita. Ok, entonces aplicando el principio del trabajo y la energía, entonces tenemos que la energía cinética del esquiador, en este ejercicio solamente hay un elemento que se mueve, un elemento que cambia su posición, por lo tanto es muy sencillo, solamente analizaremos su energía. Tenemos entonces la energía cinética en A es 0 porque su velocidad es 0. Sin embargo, tiene una energía potencial que en este caso será una energía potencial positiva porque está por encima de la línea de referencia. Entonces tendremos que su masa, 70 kilogramos, por la gravedad, por la altura respecto a esa línea de referencia. En B tenemos que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad, que es una incógnita. Pero la energía potencial en B es 0 porque B coincide con la línea de referencia, o sea que H, B como teníamos acá arriba es 0. Resolviendo esta ecuación vamos a encontrar que la velocidad en B, que vamos a suponer luego que es horizontal, es 30 metros por segundo. Listo, ya está resuelto la primera parte del problema. Ahora vamos a ver cómo se resuelve la segunda parte del problema. Les adelanté que en cinemática
Entonces, ¿qué tipo de problema tendríamos ahí? Pensemos un momentico a ver qué tipo de problemas tendríamos en esta parte. Ok. Bueno, entonces entre B y C tenemos cinemática y tenemos un movimiento de tipo parabólico. Y ustedes saben que se puede descomponer en un movimiento horizontal uniforme y un movimiento vertical uniformemente acelerado. Ok, entonces vamos a suponer que la dirección positiva es hacia abajo y vamos a resolver inicialmente la posición o la dirección vertical. Entonces tenemos que el desplazamiento vertical es igual a la posición inicial más la velocidad inicial en y por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La aceleración en este caso es la gravedad y es positiva porque dije que vamos a colocar eh, la dirección positiva y hacia abajo. ¿Ok? Entonces tenemos que la posición vertical inicial de, de B va a ser igual a 0. La velocidad inicial en Y va a ser 0. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la velocidad horizontal 0. Perdón, la velocidad horizontal, la velocidad en B es totalmente horizontal, ¿sí? Por lo tanto, la velocidad vertical es 0. Y la aceleración es la gravedad. Al otro lado, tenemos que el desplazamiento en Y va a ser esta distancia más esta distancia vertical. Esta distancia es 4 y esta vertical sería S por el seno de 30. Entonces, el desplazamiento vertical total es 4 más S seno de 30 y debe ser igual a esta parte de acá. Entonces, aquí tenemos dos incógnitas en este momento, que serían T y S. Vamos a requerir la otra ecuación cinemática para resolver nuestro problema. Y la otra ecuación dice que el desplazamiento horizontal, es decir, Sx, es igual a la velocidad en x por el tiempo. Sx es S por el coseno de 30. ¿Sí? S por el coseno de 30 y es igual a la velocidad horizontal por el tiempo. Combinando estas dos ecuaciones llegamos a la solución de que S es igual a 130 metros, que era la segunda solución deseada. Así concluimos la clase de hoy. Eh, Les sugiero que utilicen cualquier libro de dinámica para que resuelvan algunos problemas. En unos días les estaré poniendo un taller. También les pondré seguramente algunas tareas sencillas en el Classroom, así que estén pendientes. Yo sé que pues han habido algunos detallitos aquí de técnicos, pero bueno, vamos corrigiéndolo a medida que vamos avanzando. Acepto sugerencias, acepto comentarios de una buena manera. Por favor, aprovechen el tiempo y cuídense, lo más importante. Cuidémonos todos. Hasta la próxima.